Hermanos, porque nos concede el privilegio santo de estar en esta mañana con el propósito de adorar el nombre del Señor. Sean bienvenidos todos a este lugar. Dios bendiga la vida del pastor que está con nosotros, así cada uno sea bienvenido en esta preciosa mañana. Quiero, hermanos, compartir en esta hora un estudio bíblico de la palabra del Señor, aplicando entre ellas muchas cosas de que pasan desapercibidas por muchos, o a veces desconocemos, o a veces somos conocedores, pero sin embargo seguimos siendo o haciendo las mismas cosas. Entonces, este mensaje, hermano, no solo va a ser para ustedes. Déjenme decirle de que este mensaje va a ser pregrabado, porque lo vamos a subir al canal que tenemos para exaltar el nombre del Señor y llevar el mensaje a todas partes. Entonces este mensaje va a ser transmitido en esta preciosa hora, así de que usted al ver el video puede compartirlo, hermano, con sus hermanos, para que el evangelio se vaya expandiendo por todo el mundo y esta verdad pues llegue a muchas personas. Y quiero hablar, hermanos, de un tema bien complicado, bien complejo. Yo sé que no es fácil de escucharlo y para mí no es fácil también predicarlo, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer, porque vamos a esclarecer muchas cosas de que están ocultas en la Biblia, y ya que con la sabiduría y el entendimiento del Señor lo vamos a hacer en esta preciosa mañana. Dios bendiga también, hermanos, los que no pudieron venir por una u otra razón, ya sea por enfermedad, por trabajo, pero los bendecimos allá donde están, que sea Dios teniendo misericordia de ellos. El mensaje, hermano, de que vamos a compartir en esta preciosa mañana, como les decía, es un mensaje bien complicado, bien estricto y requiere de mucha responsabilidad, ya que el Señor, hermano, me ha otorgado este privilegio a mí de enseñarlos a ustedes. Déjenme decirles de que este mensaje no nació hace 2 días, ni hace 3 días. Este mensaje se me fue dado estando en Estados Unidos, mientras escudriñaba la palabra del Señor, mientras me dedicaba a lo que es la lectura de la palabra del Señor, a estudiar muchas ramas de la teología. El Señor me revelaba este mensaje y más que todo, hermano, es como una enseñanza para el pueblo. Y lo que quiero hablar es del tema respecto al diezmo y el nuevo pacto. Ese es el tema de esta preciosa hora, el diezmo y el nuevo pacto. Son dos cosas muy diferentes, y para ello, hermanos, quiero tocar, o que nos vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Como les decía anteriormente, este es un mensaje que no es muy fácil escucharlo, y para mí no es fácil predicarlo. Pero confiando en el Señor de que Él es el que da la sabiduría, el entendimiento, y creemos, hermano, de que este mensaje, pues dice la Biblia de que uno nada más siembra la semilla, como bien decía el hermano Joel Palazzo ayer en su mensaje, en su enseñanza respecto al sembrar. Libro de Malaquías, capítulo 3. Creo que este es el versículo clave, y como les decía, este mensaje no solo es para ustedes, muchas personas van a ver este mensaje, muchos pastores van a ver este mensaje, y esta es la verdad del evangelio. Una palabra que Jesucristo decía es que dice que la verdad nos hace libres.
Entonces, al conocer la verdad, hermanos, creo que el trabajo del Señor es libertarnos. Amén. Malaquías capítulo 3, versículo 10, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo serán estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierras deseables, dice Jehová de los ejércitos. Como bien podemos ver, hermanos, puede sentarse. Como bien podemos ver, hermanos, de que ¿a quién fue dirigido esta palabra? Este mensaje llevaba una dirección hacia determinadas personas o determinada nación. El profeta Malaquías, hablando al pueblo de Israel referente a algo que Dios le había ordenado al pueblo de Israel, que era respecto a los diezmos y así muchas cosas en las leyes y ordenanzas que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, ¿por qué pongo este versículo clave o principal para el tema de esta mañana? Es porque este es uno de los principales versículos de que hoy los pastores de renombre y así muchas congregaciones usan para exigir lo que es el pago del diezmo. El libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10. Entonces podemos ver a quién se le está dirigiendo esta palabra del profeta Malaquías. Y esto lo podemos ver, hermanos, en el capítulo 1, siempre del libro de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Para el pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías. Ahora bien, una de las palabras que usan o atemorizan prácticamente a cierta congregación, a cierta denominación o a ciertas personas es que dice: maldito soy con maldición. Entonces esta palabra maldito hay que escudriñar las escrituras y entresacar, hermanos, y conocer para quién era dirigido la palabra del Antiguo Testamento o esta ley respecto a la ley mosaica. Entonces, en el versículo 8 habla, dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. En el versículo 9 dice esta palabra, hermanos: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación, no dice las naciones, dice la nación, específicamente al pueblo de Israel, la nación, toda me habéis robado. Entonces, lo que hoy en día, hermanos, es de que cómo se atreven los líderes, refiriéndose a los pastores, de maldecir a las personas porque no paguen lo que es el diezmo. Cuando Jesucristo en el libro, hermanos, de Efesios capítulo 1 versículo 3, usted puede buscarlo, Efesios capítulo 1 versículo 3, dice: benditos son con toda bendición.
El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Entonces lo vamos a leer, hermanos, para estar seguros de lo que estamos hablando esta mañana. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, la maldición que se dirigía Malaquías era para la nación de Israel, porque a la nación de Israel se le había dado la ley y la ordenanza de que debía llevar los diezmos al templo para una causa. Dice que cuando la Biblia, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, dice que los llevó por el desierto porque les iba a entregar una heredad que era la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde dice que fluye leche y miel. Y bien la tierra, la heredad se repartieron, pero hubo una tribu de que no recibieron heredad, que era la tribu de Leví. La tribu de Leví, hermanos, no recibió heredad de parte de Dios, porque Dios lo había reservado, porque Él iba a ser su heredad. Dios mismo iba a ser su heredad. Entonces, a lo que se le mandó a los levitas era trabajar en el templo y servir en el templo y hacer los trabajos del templo, y las otras tribus, el pueblo de Israel, tendría que llevar de lo cosechado, de lo sembrado, del fruto de la tierra, llevar los diezmos a un determinado lugar llamado alfolí, que estaba en el templo de Jerusalén. El alfolí es algo que más adelante lo vamos a ver qué es el alfolí o qué era el alfolí en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué nombramos el diezmo y el nuevo pacto? Porque la Biblia, hermanos, habla referente a esto en el nuevo pacto, que es después de que Jesucristo vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Entonces ya dijimos de que Dios nos bendijo con toda bendición, y que la maldición del profeta Malaquías era para el pueblo de Israel porque le había robado a Dios. Amén. Y hoy, hermanos, vamos a no solo tocar el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, sino que vamos a tocar un sinnúmero de libros de la Biblia referente al dicho tema. Y quiero, hermanos, de que veamos también el por qué Malaquías habló de esa forma al pueblo de Israel. El por qué. Porque dice que le habían robado a Dios por el motivo, hermanos, de que los levitas se habían ido del templo a trabajar a las tierras, porque el pueblo de Israel había dejado de llevar lo que Dios le había mandado que hiciera, que era en la ley el diezmo, que se lo tenía que llevar para que los levitas se sostuvieran y así pudieran trabajar. Entonces, amados hermanos, en el libro de Nehemías, vamos a ver el contexto de lo que Malaquías está diciendo. El libro de Nehemías. Bendito sea el nombre del Señor. Nehemías capítulo 23.
Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Nehemías, capítulo 23. Y quiero hacer una reseña, hermanos, de lo que es el libro de Nehemías, el por qué Nehemías se le otorga un permiso para ir a Jerusalén cuando el rey Atarjerjes estaba en fusión en aquel tiempo, que el pueblo de Israel dice que se había apartado de las cosas de Dios o estaba haciendo cosas de que a Dios no le agradaban. Y entonces lo que Nehemías hizo fue pedir al rey Atarjerjes y lo envió, dice, a Jerusalén. Y lo que primero que hace Nehemías es instar al pueblo de que reedifiquen los muros de Jerusalén. Entonces, si usted lee todo el libro de Nehemías, se va a dar cuenta acerca de la reforma y de lo que restableció Nehemías en el pueblo de Israel, en Jerusalén, que era hasta los cultos a Dios, lo había restablecido, porque hasta eso se había perdido en aquel tiempo. Y como, hermanos, dice Nehemías de que el pueblo de Israel había dejado de dar los diezmos a los levitas, y por lo cual ellos se habían ido de la casa del templo de Dios a ir a trabajar a otro lado. Entonces Nehemías llega y ve, lo primero que ve al entrar en el templo, dice de que Tobías era un pariente del sacerdote. Dice que le habían puesto una cámara en lo que es el alfolí, o en el almacén donde almacenaban los diezmos, que el alfolí lo habían convertido en un cuarto de habitación para un impío, que era para Tobías. Entonces prácticamente el pueblo o la nación de Israel estaba en un gran problema, ya que los levitas se habían ido a trabajar a sus tierras porque no podían ya seguir más en el templo, porque no se les llevaba lo que era la heredad, que era el diezmo. Libro de Nehemías, capítulo 23. Capítulo 13. Capítulo 13. Libro de Nehemías, capítulo 13. En el versículo 10 exactamente, y lo vamos a leer desde el versículo 6, dice: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiase la cámara, e hice volver los utensilios de la casa de Dios, la ofrenda y el incienso. Encontré también que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en su puesto, y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Zorán, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y dice esto Nehemías: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Entonces podemos ver, hermano, el por qué Malaquías está hablando en esa forma. El libro de Nehemías termina de esclarecer por qué Dios le dijo:
por medio de Malaquía: maldito son porque toda la nación me ha robado. Porque, hermanos, para el pueblo de Israel, las leyes que Dios le había dado a Moisés y la ordenanza, que eran en un total de 613 leyes junto con ordenanzas para que el pueblo de Israel las cumpliera. Entonces, ¿por qué dentro de 613 leyes para el pueblo de Israel, por qué solo se cumplen tal vez 2? Porque si vamos a cumplir la ley, entonces no solo podemos cumplir 2 o 3 o la que más nos convenga, sino que vamos a cumplir las 313 leyes. Ahora bien, ¿el pueblo de Israel las cumplió? No las cumplió. ¿El por qué? Porque, hermanos, prácticamente lo que Dios hizo con el pueblo de Israel era sacarlo de esclavitud del pueblo de Egipto, pero lo llevó al desierto y los esclavizó con sus leyes. ¿Por qué? Vamos a ver una de las leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Entonces, si vamos a cumplir la ley del diezmo y la ley de las primicias y la ley de muchas cosas, de lo que se sacrificaba, del fruto de la tierra, vamos a ver este tipo de ley que se debería de cumplir también, porque está dentro de la ley mosaica. El libro de Deuteronomios capítulo 26 versículo 12. Deuteronomios capítulo 26 versículo 12. Esto lo que habla aquí, hermanos, son de diversas leyes. Deuteronomio capítulo 26 versículo 12. Esto habla respecto para quién eran los diezmos. Entonces, vamos a terminar de esclarecer esto, para quién directamente eran los diezmos. Aquí lo habla en Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo del fruto en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, ¿para quiénes eran los diezmos? Era para los levitas, eran para las viudas y eran para los huérfanos. Entonces, no solo era para una determinada persona, como hoy en día se ve, como los pastores se lucran totalmente del diezmo, dejando abolido para quien directamente era dirigido el diezmo. Entonces, lo que vamos a ver, ¿por qué era para el pueblo de Israel una maldición la ley? Libro de Deuteronomio capítulo 21, capítulo 21, versículo 18. Entonces, esta es una de las leyes bien pesadas para el pueblo de Israel, de que era difícil de cumplirla. Y dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitará el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esta era una ley también dentro de la ley mosaica, como igual a la ley del diezmo. Esta era una ley de que el pueblo de Israel tenía que cumplirla. Entonces, ¿por qué digo yo que por qué solo se cumplen determinadas leyes? 3 o 4 leyes. ¿Y por qué no las 613?
que dentro de las 613 está esto, que para el pueblo de Israel, si un hijo no obedecía a su padre, si era rebelde, si se comportaba mal, lo que debían hacerle los padres era sacarlo de su casa, ponerlo enfrente de los ancianos y decirle: este hijo es rebelde y por tanto deben apedrearlo y morir. Esta era una ley. ¿Era fácil de cumplirla para el pueblo de Israel? No era fácil. ¿La cumplieron algunos israelitas? No la cumplieron. ¿Por qué? Porque era duro. Era tremendo que un hijo no le haga caso al padre y que lo saque afuera y ver cómo lo matan por rebelde y desobediente. Entonces, dentro del círculo de las leyes, hablando de las leyes mosaicas, era para el pueblo de Israel. Todavía, hermanos, estamos en el Antiguo Testamento. Esta enseñanza la tengo en dos partes. Podría sacar 3, 4 partes, pero tuve que recortarla por motivos de tiempo. Entonces, esta era una de las leyes, hermanos, de que el pueblo de Israel tenía y debía de cumplir. ¿Por qué? Porque Dios dijo de que si ellos, porque había un pacto condicional con el pueblo de Israel, de que si ellos cumplían la ley, Dios los bendeciría, si ellos la cumplían. Y podemos ver de que no la cumplieron porque Malaquías les dice que son malditos, porque le habían robado a Dios. Entonces, ¿por qué no se cumple también esta ley? O todas las leyes de la ley mosaica, de las ordenanzas que Dios le dio a Moisés para que se las diera al pueblo de Israel. Cumpliera. Bueno, eso lo tenemos ya en el libro de Mateos en adelante hasta el libro de Hebreos. Vamos a mencionar varios libros del Nuevo Testamento refiriéndose a la ley. Porque mencionando esto, dice que el cumplimiento de la ley es Cristo. En Jesucristo se cumplió toda la ley. No es que Él vino a cumplirla paso por paso, sino que a través de la muerte de Jesucristo se cumplió la ley que el pueblo de Israel no había podido cumplir. Entonces, terminando con el libro de Malaquías, lo vamos a referir, hermanos, y lo vamos a ir, dice, que los levitas recibieron el diezmo como una heredad. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 21. Libro de Números, capítulo 18, versículo 21. En el 18 habla referente al sostenimiento de sacerdotes y levitas. Ahora, no somos de la tribu de Leví. Si fuéramos de la tribu de Leví, estaríamos muy de acuerdo de que se exigiera dicho pago o dicho impuesto como se le otorgaba en la Torá, que era la ley mosaica. Entonces el libro de Números, capítulo 18, usted puede darse desde el capítulo 1 para quién era dirigido o quiénes eran los beneficiarios de esta ley que había puesto Dios por medio de Moisés. Números 18, 21, y dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví. Tenemos que leer detenidamente para quién era la heredad. Para los hijos de Leví. Dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿El que se le daba a los hijos de Leví? Los diezmos. En Israel, por heredad, por su ministerio, por
cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más a los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestro descendiente, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces vemos aquí para quién era dirigido el diezmo en el antiguo pacto, porque bien hablamos de un antiguo pacto y vamos a hablar de un nuevo pacto que hay. Entonces, hermanos, vamos a terminar de esclarecer lo que es, como podemos llamar, un enigma o algo desconocido para muchos, es de que en el nuevo pacto, que es la redención de Jesucristo cuando murió en la cruz, entonces, porque vamos a ver muchos libros, como le decía, del Nuevo Testamento o intertestamentario, que es el libro de Mateos, capítulo 23, que es el primer versículo que vamos a leer. ¿Quiénes son los que exigen el diezmo? ¿O en qué se basan los que exigen un diezmo? Porque en muchos lugares, hermanos, el diezmo es invertido de una forma diferente o antibíblica. No es sí, está bien de que se den los diezmos, pero que se le dé el uso correspondiente por lo cual fue diseñado. Aunque no se debería, porque vamos a ver también el sostenimiento de la obra del Señor y de los ministros, de los que trabajan en el templo, pero en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto, que era para el pueblo de Israel. Entonces, terminamos con esta primera parte, hermanos, en el libro de Levíticos, capítulo 27, versículo 30. Estamos hablando, hermanos, de que la ley fue establecida en el Pentateuco, que fue en el libro de Levítico, Éxodo, Deuteronomio y Número. Y también, hermanos, quiero referirme a esto, que lo vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 18, en el libro de Génesis, capítulo 28, que vamos a leer, y en el libro de Génesis, capítulo 14, pero vamos a leer el libro de Levítico, 27, 30. Libro de Levíticos, capítulo 27, versículo 30, y dice: y el diezmo de la tierra, así de las simientes de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es, cosa dedicada a Jehová, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, bien, muchos dirán: no, pero es que el diezmo no es solamente de la ley, sino que eso viene desde Abraham, cuando dio el diezmo a Melquisedec, rey de Salem. Pero vemos en el capítulo 14 de Génesis, refiriéndose a Melquisedec y Abraham cuando entregó los diezmos, pero vamos a ver de qué entregó los diezmos a Abraham a Melquisedec. Libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20. Dice: y bendito sea el Dios Altísimo,
que entregó tus enemigos en toda mano. Esto es lo que le estaba diciendo Melquisedec a Abraham. Y dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos del todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces, ¿por qué o de qué Abraham entregó diezmo a Melquisedec? Dice la Biblia de que Abraham había ido a rescatar, a libertar a Lot, y había peleado con los reyes del oriente y los había vencido y le había quitado toda su pertenencia, y la Biblia lo llama como un botín que había ganado Abraham, y dice que del botín de guerra dio diezmo a Melquisedec, rey de Salem. Dice que vamos a ver quién era Melquisedec también, y quién es Melquisedec en el nuevo pacto, y quién era Melquisedec en el antiguo pacto. En el libro de Génesis dice que este Melquisedec, dice en el versículo 17 del capítulo 14, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Saber, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces vamos a hablar del rey Melquisedec en el libro de Hebreos más adelante, ya en la segunda parte, que es del nuevo pacto, exactamente en el capítulo 7, vamos a hablar quién era este Melquisedec y a quién directamente es, o qué simbolizaba Melquisedec en el libro de Génesis, y quién es Melquisedec en el nuevo pacto, que es después de Jesucristo. Entonces, también el diezmo que hablan los pastores, porque el diezmo que ellos piden es de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, pero aquí estamos tocando del diezmo de Abraham respecto a lo que él había ganado y le había entregado el botín de guerra a Melquisedec. Pero única vez registra la Biblia que Abraham dio diezmo. Única vez. No dice la Biblia que lo volvió, que lo siguió haciendo, sino que única vez. También, hermanos, muchos pastores han tomado como versículo clave es lo que Jacob, cuando entregó el diezmo también a Dios. Pero podemos ver el por qué Jacob dio diezmo a Dios. Entonces, el diezmo que Jacob dio a Dios fue con un convenio que hizo, o un voto que hizo Jacob con Dios, que le dijo cuando huía de Esaú, su hermano, que lo quería matar. Dice esto, capítulo 28 del libro de Génesis, exactamente en el versículo 20. Génesis 28, versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, voto es, hermano, es como un pacto de que si tú me haces esto, yo te voy a dar. Entonces ese es un voto que Dios había hecho Jacob con Dios, y le dijo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, y Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero esto fue un voto de que hizo Dios, Jacob con Dios, de que si lo bendecía, que si lo guardaba en el camino, que si le daba pan para comer y vestido para vestir, y si lo llevaba con bien a casa de su padre, entonces él le iba a dar el diezmo de lo que ganara. Pero única vez registra la Biblia referente al diezmo en el libro de Génesis. Entonces, el diezmo para el pueblo de Israel era un pacto condicional.
Dios con el pueblo de Israel, de que si ellos cumplían la ley, Dios los iba a bendecir, pero de que si no la cumplían la ley, Dios los iba a maldecir. Entonces por eso Malaquías dice, malditos son con maldición. Ahora nosotros que estamos en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, que estamos ya no viviendo bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia, dice que Dios nos bendijo con toda bendición en lugares espirituales o celestiales. Entonces, hermano, por ningún motivo usted se deje maldecir por alguien o por algo, solo porque no haga esto, porque no está cumpliendo la ley, cuando el cumplimiento de la ley fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, hermanos, y vamos a leer detenidamente el por qué Jesucristo mencionó los diezmos refiriéndose a los fariseos y los escribas, exactamente en el capítulo 23, cuando le dijo, no, esto lo vamos a ver más después, esto lo vamos a esclarecer un poquito más después. ¿Por qué el motivo que Jesucristo habló referente al diezmo en el Nuevo Testamento, exactamente en los evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, y esta es la primera parte del diezmo y el nuevo pacto. Entonces, totalmente no está esclarecido al punto que queremos llegar. Solamente queremos referirnos en qué se basa el diezmo en la ley mosaica y para quién era determinado esta ley. Y si vamos a cumplir la ley del diezmo, debemos cumplir las 613 leyes que están escritas para el pueblo de Israel. Pero una cosa quiero decirle, de que no somos de la tribu de Leví, porque ni Jesucristo es de la tribu de Leví, sino que dice que es de la tribu de Judá. Y los diezmos era exactamente para la tribu de Leví, y era como parte de una heredad para esa tribu, porque no recibieron su parte en la tierra. Entonces Dios era su heredad y Dios los bendecía de esa manera, pero ellos tenían que ejercer un trabajo en el templo, y dice que el diezmo era para los levitas, para los sacerdotes, para los cantores, eran para los músicos. Pero hoy no se están lucrando ningún tipo de esa persona, ni las viudas, ni los huérfanos, ni los pobres. Entonces, este es el final de esta primera parte, hermanos, del diezmo. Y no quiero que usted se ponga a decir, no, que entonces hasta que yo termine de dar el estudio bíblico, usted va a sacar su propia conclusión de lo que yo estoy hablando. Dios le bendiga, y mi hermano, Él queda con nosotros.